buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Y ahora vamos mahingo y te vas a nei o te jarepiu tu puna ton ariki y ingoa ko Hangaro Areca y ahora nada más ani peje koe. Muy bien, Tucura, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy día tenemos un capítulo de Hangaro Areca muy diverso, tenemos diversas notas, diversos invitados. Como tú dices, Tucura, tenemos como invitado a Pisi Mago Tebaicaba, que nos viene a contar sobre las clases de danza que impartió en el taller de Tapati Ngapoki a cargo de la Corporación de Arte y Cultura. Y también va a venir la tía Uri Teave. Así es, Mahani, tenemos a la de invitada especial a la tía Uri Arisa Tuquiteave, que ella en conjunto con su equipo de grupo de artesanos de la Corporación Municipal vienen a contar de los trabajos que han realizado durante el año pasado y también de la proyección que tiene para este año, aparte de las diferentes actividades que están realizando, junto con sus creaciones, exponiendo, todo. Se vienen entretenidas estas entrevistas, Tucura. También vamos a tener nuestra nota de canciones que nos va a deleitar la Hiti con el tío Felipe Najoe con su canción, Tucura. La canción se llama Hoa Hakananaia. Esa canción es clásica del tío Felipe. Clásica. Y con el acordeón de la Hiti, yo creo que la Hiti va a estar allá tocando acordeón, estoy seguro. Oye, Tucu, y ahora nos vamos a ir a la primera nota que trata del estreno de que se hizo Oak en el Cowork, ahí en Peutupuna, sobre este naufragio del Regent Oak. Así es, ahora nos vamos a la nota del Regent Oak, de lo que fue la convocatoria de lanzamiento del documental Regent Oak en el Jare Jacamana. Y ahora nos encontramos en el Centro Cultural, en donde a mis espaldas se está realizando el estreno del documental Regent Oak, así que los invito a que pasemos a verlo. Josefina, Pejecoy, ¿qué te pareció este documental Regent Oak? Estuvo bueno, o sea, me encantó, como que era corto igual, pero era como una historia como moderna de la isla y eso me pareció súper interesante, como que no cachaba que había pasado eso acá y lo encontré muy bueno. No sabía que había un naufragio en la isla. O sea, cachaba que acá cerca había un naufragio, pero no había cachado que era como un barco grande, como que no lo había escuchado antes, como en los 80, fue como la media bola. Oye, un mensaje que le quieras dar a los más jóvenes, lo más probable es que repitan este documental acá mismo. Que sería bacán igual, como el documental decía, que sería bacán como aprender a limpiar costas por si acaso, como con el inminente como posibilidad de que hubiera otro barco que podía como ser dañado y que hubiera como polución de petróleo alrededor. Sería genial como que quizás supiéramos los que vivimos acá o los jóvenes que supieran como limpiar costas como de petróleo. Lo encontré algo interesante que como que el documental dejó, además de la historia súper interesante, y eso. La isla cambia en un momento a otro muy rápidamente. Imagínate que yo llevo 60 años en la isla, así que imagínate todos los cambios que yo he visto. Cuando yo llegué era un pueblo que tenía 700 personas. No existía ni carabinero en la isla cuando llegué. Así es, pudimos ver ese cambio bien radical, así que bueno, continuemos recorriendo y viendo la opinión de los asistentes. Muchas gracias a usted. ¿Ya? ¿Un mensaje que quiera darle a la comunidad para que vean este documental? Sí, espero que lo vean y que les guste, porque vienen varios más. Lo más importante, quisiera destacar el profesionalismo de las personas que realizaron el documental. Estuvo muy bien explicado, la voz estuvo súper amena, muy buena producción y lo más importante es que sepamos nuestra historia. Esa es parte de nuestra historia, hay que saberla y hay que conocerla y aquí estamos, siendo partícipes de ella. ¿Pareció el estreno el día de hoy de tu documental? ¿Cómo te sientes?
nada que estuviera tan lleno de gente, eso fue súper como sorpresivo para mí. Parece que funcionó hacer como promo en las redes sociales y súper contenta porque escuchar a la gente reírse, como que, y no sé, fue muy emocionante poder al fin mostrar algo en lo que uno ha estado trabajando con tanto cariño. Así que eso, quiero agradecer a la corporación, a Francisco Joao y todo el apoyo que nos dan con el equipo de comunicaciones, y en realidad han sido un 7 con nosotros, siempre nos han apoyado en todo, y a la municipalidad también, porque esto es parte del programa Proempleo. Por eso podemos hacer estos documentales, porque son parte del programa Proempleo. Y cuéntanos cuánto duró la preparación de este documental, quiénes participaron. Mira, yo creo que duró en total como 1 mes y medio nomás, porque no teníamos más tiempo. O sea, el compromiso fue sacar un documental al mes, un capítulo al mes, digamos, un reportaje al mes. Entonces, fueron más o menos 1 mes y medio porque hubo vacaciones entre medio. Y eso fue, no tuvimos más tiempo, entonces estoy contenta con el resultado por eso también, porque hubo poco tiempo de preparación y yo siento que se logró algo bonito con el tiempo que tuvimos. Y eso fue el estreno del documental El naufragio del Regent Oak aquí en el Centro Cultural Tongariki, que pudimos verlo igual el recién pasado domingo por las pantallas de Mata o Rapa Nui. El documental pudimos verlo y concientiza bastante sobre el cuidado del mar y también un viaje al pasado. Vino muchas personas, hartas personas mayores que estuvieron presentes en esa época, así que desde acá nos despedimos y Orana Corúa, Maururu. Y ahí estaba la nota del estreno del documental Regent Oak, ¿Tucura? Regent Oak, así. Oye, acudió mucha cantidad de gente, ¿eh? Está sí. Interesantísimo el documental. No lo alcancé a ver, pero el domingo, después del noticiero, se va a volver a reproducir. Se va a volver a repetir, Tucura. ¿Por qué? Porque fue solicitado. A raíz de que no toda la gente lo pudo ver, por eso se volvió a solicitar a la Corporación de Arte y Cultura y a este programa de que lo volviéramos a pasar al aire. Así es, así que ya saben todos ya, el domingo, después del noticiero, Regent Oak, el naufragio del bote Regent Oak frente a Tajay del año 83. Y ahora nos vamos con nuestro invitado más, Dani. En esta ocasión, Tucura, tenemos de invitado a Pisi Mau. Es una persona muy querida por los niños y por los adultos también, porque es seco haciendo coreografías de música. Sí, recordemos que también que Pisi Mau viene de la escuela de danza de los Junior Power Peralta. De los Power Peralta. ¿Viste? De los Junior Power Peralta. Power Peralta. Él nos viene a contar en esta ocasión qué fue, cómo lo pasó en estos talleres que les impartió a los niños en el taller de Tapatín Apoqui. Sí, pero mejor vamos a preguntarle directamente. ¿Cómo está, Pisi? Sí, ¿Cómo están? Súper. Qué bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, Pisi, ¿cómo estuvo el año pasado en el tema del talleres de niños? Estuvimos aquí, estuviste ahí de monitor de danza de los niños que estuvieron en Tapatín Apoqui. Cuéntame cómo estuvo los panoramas, qué se les enseñaba, qué coreografía, cuál es el estilo, cuántos niños tuviste, se movían o no se movían. Cuéntanos un poco más acerca de tu metodología. Para mí este año fue una experiencia súper gratificante porque cuando partí como que había cierta inseguridad en mí todavía. Entonces, el hecho de ya tener más tiempo practicando, ir mejorando ciertas cosas, subiendo de nivel, me permitió también entregar de mejor manera las herramientas que uno tiene. Entonces, vi harta motivación con los niños, harta motivación demasiada. Habían un buen número de niños y niñas. La pasamos. Sí, la pasábamos súper bien y lo importante es que siento que se plantaron muchas semillas dentro de cada uno. Muchos de ellos, después de terminar el taller de Peutupuna, decidieron continuar conmigo mis clases personalizadas. Y bueno, para mí un placer obviamente recibir a todos y todas porque esto que se está haciendo ahora con la danza es un movimiento que está recién, bueno, a nosotros obviamente tenemos lo que es nuestra danza polinésica, Rapa Nui, Oritahiti que se practica acá, pero no hay otro estilo. Claro, no hay otro estilo, entonces a los niños les llamó mucho la atención y bueno, no solamente niños, también tengo una escuela que está compuesta por jóvenes y adultos y
es gratificante para mí poder transmitir estas cosas a las personas. Porque más que bailar, uno enseña a ser personas también a través de la danza. Es una terapia también para muchas personas. La disciplina y todo. Oye, Pisi, como tú contabas, son niños más pequeños. Entonces, yo imagino que costó un poquitito más de que se agarraran, porque hay unos que son un poco más vergonzosos. En los niños, de repente, igual como que se cohíben un poco. Entonces, tuvo que ir de a poquitito, imagino. Y lo bueno que también yo, mirando ahí desde la oficina, veía que no es solo música polinésica, etcétera, es como que tú hacías una variedad para que los niños también se motivaran más, ¿cierto? Claro, efectivamente. El hecho también de aprender diferentes estilos también nos ayuda a fortalecer nuestro propio lenguaje, porque uno no solamente aprende coreografía, nosotros trabajamos también lo que es técnica, bueno, de los diferentes estilos, pero también todo lo que es elasticidad, a través de los ejercicios que hacemos, los calentamientos. Entonces, estas cosas no solamente te ayudan para bailar mejor, claro, no solamente te ayudan para bailar mejor, sino que te ayudan en tu postura, para el día a día, para todo, para tener mayor desplante, el día de mañana cualquier niño que se tenga que subir a un escenario, por ejemplo, de la Tapati, se va a sentir con la personalidad y con el desplante de poder ahí darlo todo. Claro. Sí, po. Pisi, cuéntanos, ¿qué significa la danza para ti y cuál es tu camino a futuro, a largo plazo, en este área tan bonito que es la danza? Recordemos también que es el único hombre que tiene una escuela de danza aquí en la isla. Bueno, para mí, en resumen, la danza para mí es todo. Yo me fui al continente y se me abrió la mente. Ya me gustaría igual seguir expandiéndome más, aprender de maestros, y hartos maestros reconocidos a nivel mundial. Y obviamente todas las cosas que uno vaya aprendiendo, aplicarlas acá y transmitir a la gente de nosotros también. Encuentro que, bueno, como les dije anteriormente, el baile también es una terapia. Es algo que contribuye mucho también a la educación emocional. La educación emocional siento que es algo que falta harto aquí en la isla potenciar. Desarrollar la inteligencia emocional, controlar tus emociones. Ustedes saben que acá en la isla hay mucha gente que también sufre depresión y el hecho de que tomen clases de baile no solamente, como les dije, te ayuda a bailar mejor o a ser un mejor bailarín, te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, a amarte, Expresarte, a liberarte y todo. Bueno, y un sinfín de cosas más que obviamente no acabaría nunca. Oye, ¿cómo surgió esta idea de que tú impartieras estas clases en el taller de Tapati en Apoqui organizado por la Corporación de Arte y Cultura? Me llegó la invitación y obviamente yo accedí porque la pasión obviamente, y cuando me hablan de niños, me llama. Los niños como que no puedo decir que no, es como, no sé cómo explicarlo, es una sensación tan rica porque te transmiten tanta energía. Yo personalmente demasiada energía junta, imagino. Soy muy adrenalínico, entonces el estar con los niños, todos me dicen, ¿cómo podí? Que no te cansás y todo. Bueno, igual es un poco agotador, pero el hecho también de hacerles clase ellos te transmiten su energía. Entonces gastas energía, pero a la vez te recargas de energía. Me imagino. Qué bueno. Ahí vimos a los niños, todos los días se reprendía la coreografía, pero... La de Yumanji, pero se la sabían al revés y al derecho. Oye, Pisi, ¿quieres dejarle algún mensaje a la comunidad? Te pasamos la cámara central. Súper. Un ato viterón ni, kite nuku ta ato ay no hena irun ay timotu ni, mo pai mai korua, kite ngongoro ka ngaena ite mahana pai omaro, ite hotel hangaroa, kite gala pa yo mato. Bueno, estimada comunidad, quiero hacer una invitación, aprovechando la instancia de, dejarlos cordialmente a todos a que asistan a la gala de nuestra escuela, que está compuesta por niños, jóvenes y adultos, que va a ser realizada el día 5 de marzo en el Hotel Hangaroa desde las 18 horas en adelante. Van a haber presentaciones artísticas de varios grupos de baile, concursos, va a haber desfile de moda, así que no se lo pueden perder, que va a ser un evento hermoso, lleno de energía y de cultura. Ya dentro de los grupos van a estar las K-pop, van a estar los niños, ya, que van a ir deleitarnos con todo el talento que tienen. Va a haber un grupo de Oritahiti, Tamariki no Rapa Nui, van a estar las K-pop, mi grupo de twerk y mi grupo de eventos Onioni Style y también la Academia de Ori Rapa Nui Caberío de Angelina Araki. Entonces va a ser así como una jornada para que puedan apreciar ahí de todo. Así que están. Para que quede más claro, ¿qué día es? El día viernes 5 de marzo. Viernes 5 de marzo. En el Hotel Hangaroa.
Y si te Excelente. quiero dar este presente de nuestro auspiciador, Taylor Armanui, que siempre está presente con nosotros, para ti, para que te lo lleves a tu casa ¡Oh, y qué disfruta de delicia! este delicioso Justo, bacon. dale. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron por todo. Y no se los olvide, asistan. No se van a arrepentir de ir. Sin Muchas problemas. gracias, Pisi, por venir. Y ahora nos vamos a la nota de... ¿A qué era la nota? De reforestación. Vamos a la nota de reforestación de nuestra actividad que hicimos junto con la corporación y junto con CONAF en Anamarama. Y nos vamos. Y Orana Coruata a todas, nos encontramos en Anamarama en la reforestación que hará hoy CONAF, donde la Corporación Cultural también está presente y a mis espaldas están organizando lo que será el día de hoy, así que los invito a que conozcamos lo que fue la reforestación de hoy. Nos encontramos con Tomás, él nos va a contar un poco de cómo reforestar, él es viverista de CONAF, así que Tomás, Pejecoe. Ribariba, Yorana, hola a toda la comunidad, mi nombre es Tomás, soy viverista, trabajo en CONAF. Ahora les voy a explicar un poco el proceso de plantación del árbol. Bueno, primero hacemos el hoyo con el chuzo, una herramienta conocida acá en la isla, la pala, su compañera. Bueno, el proceso consiste en hacer el hoyo profundo, hacia los lados y hacia abajo, sacar toda la tierra. Después en este caso vamos a usar un elemento que se llama hidrogel, el cual se encarga de mantener la humedad en el lugar porque acá estaba muy seco y cero nutrientes. Las plantas que elegimos el día de hoy son Mirotahiti, Purau y Oro Pacay, que son plantas que son resistentes a la sequía, no necesitan muchos nutrientes para crecer. Bien Tomás, muchas gracias, así que sigamos recorriendo esta reforestación en Anamarama. Agradecer a todos los jóvenes que vinieron hoy día, a la juventud, a las instituciones, en este caso, tanto municipal, Magenúa, bomberos, la Infantería Marina, bueno, nosotros como CONAF también, y ustedes como departamento de ¿cómo se llama?, de comunicación de la corporación. La idea de que la gente se impregne de esto, se dé cuenta que realmente los incendios nos afectan a nuestra isla, nos afectan a nosotros como personas, nos afecta a la tierra en este caso porque quema toda nuestra vegetación nativa, endémica. ¿Y qué pasa con eso? Que después conlleva que después haya erosión, después la erosión conlleva que después todo ese sedimento que con la lluvia cae se lo lleva al mar y contamina nuestro mar. Al final es todo un daño que hacen en la isla en sí. La idea de esto es que concientizar a esa gente, que ya enseñar a la juventud, enseñar a los niños que realmente tenemos que cuidar esto, es lo único que tenemos. Pues si no, y obviamente el daño que es a la cultura, a nuestros monumentos, a las plataformas, a todo lo que nos rodea aquí en la isla. Esto es un museo al aire libre, así que por lo mismo tenemos que cuidarlo. La reforestación es muy importante porque se ha visto que donde hay árboles en conjunto detiene el fuego. Y lo mejor de todo es que lo han hecho en forma muy seria y en conjunto con la arqueología. Entonces cada árbol, si ustedes ven, no es solo plantar, sino que está jipeseado, está ubicado, está en lugar que no hay sitio. Previamente ellos vinieron a estudiar el lugar, entonces está muy bien elegido, ¿ya? No se trata de llegar y plantar, sino que va en conjunto con los sitios arqueológicos que existen en el lugar. Nuestro aporte o actividad de mitigación nosotros hacemos durante el año, ir a limpiar las playas del plástico, y en este caso aprovechamos que esta actividad, que es la forestación, que los árboles son muy importantes, y sobre todo en este lugar que tuvo un impacto ambiental por las quemas. Para nosotros como cuerpo es súper importante venir a hacer nuestro trabajo de mitigación esta vez en este lugar.
Para nosotros esto ya es cultura, venir a plantar un árbol, ahorrar agua, ahorrar luz, andar en bicicleta, todos son acciones en reducir y obviamente limitar los gases de invernadero y también es parte de la adaptación al cambio climático. O sea, el cambio climático en los próximos 10 años que se vienen va a seguir afectándonos. En ese sentido, desde hoy día ya tenemos que contribuir a realizar las acciones ni siquiera para nosotros o para ti, más hay, sino para los niños más del futuro. Acaba de finalizar la jornada de reforestación aquí en Anamarama y el mensaje está claro, es muy importante que participemos en todas estas actividades de reforestación y acá nos encontramos con un árbol que simboliza lo que significa nuestro patrimonio cultural, así que los dejamos invitados a que participen en todas estas instancias. Yorana Corúa, Maururu. Y esa fue la nota de aquí de la reforestación que hicimos en Anamarama y estuvimos participando también en la Corporación Madani, estuvo súper entretenido. ¿Cómo estuvo, Tucu? Porque creo que empezaron súper temprano. Tratamos más de 500 árboles de todo tipo, purau, palma, el suelo está... Nos dimos cuenta cuando empezábamos a... ¿Acabar? Para plantar, nos dimos cuenta de que las raíces están todas quemadas y el impacto que producen los incendios sí afectan a la tierra, nos dimos cuenta. Pero qué buena esta iniciativa que tuvieron en conjunto con CONAF, como veíamos que entrevistaron al Tuma, a la tía Sonia Jaoa y a Francisco, obvio, de reforestar esta parte de Anamarama. Así es, como decía Francisco, es importante devolver todo el daño que produce la corporación, los eventos, la papelería, la impresión, las tintas, los toners, devolver y mitigar, a devolver a la naturaleza con reforestación. Con reforestación. Y eso. Y imagino que van a venir más reforestaciones. Sería ideal que todos participemos, no solamente de oficinas, sino toda la comunidad, porque es la isla de todos. Exacto, así que hacemos un llamado, por si es que se viene alguna próxima, ¿cierto? Así es. Oye, Tucu, cuéntanos, hoy tenemos a una nueva invitada para nuestra entrevista. Así es, Itihornei, Vanagan Maua y Muria Tia Urielisa Tuki, ahí ahora te programa tu proempleo, o te jarepeu tu pura tongariki. Ahí es Barimai, Bananga, Orunga, Otanaanga, Tenuna o Manu Heiki. Vamos a saludar a la tía. Vamos a saludar a la tía Yorana. Yorana Corúa. Y Bariba Maururu. Maururu Tucu. Yorana. Tía, hemos visto los trabajos que han hecho el grupo de artesanos de Proempleo y nos dimos cuenta que harto trabajo. Vimos los medallones en la tapa Tirapanui. Vimos también que eran 3 de tipo. Medallones con pipi blanco, pipi café. Pipi Uriel, estábamos con la Majani repartiendo en Team Premiación. Claro, ocupamos los medallones que hicieron el equipo de la tía Tucura, como tú cuentas, para, en vez de este año, nos olvidamos de las medallas tradicionales que se ocupan en Tapati y ocupamos esta. Lo maravilloso. Precioso. Así fue. Un hermoso trabajo, tía. Los chiquillos, los participantes de cada competencia terminaron, pero felices. Peleándose los collares. Sí, bueno, como resultado nos dimos cuenta de en esta Tapati de que fue muy poca la cantidad que nosotros hicimos. Esperemos que una próxima sea que se triplica o mucho más que eso la cantidad, porque creo que se hizo muy poco. Sería lo porque ideal. Había algunos que se llevan más de 3, de 4, de 5 galardones a la vez, medallones. Exacto. Y bueno, los 3 primeros lugares. El Tachi, yo lo conté, tenía más de 10. Entonces dije, pero Tachi, ¿por qué tanto? Me dijo, me gané el primer lugar, el segundo, el tercero, así que me lo llevo todo. Exacto. Pero ellos felices. Oye, tía, cuéntanos un poquitito cómo fue lo del preempleo del año pasado hasta ahora. Y de ahí nos cuentas, Tucura te va a preguntar, ¿por qué estás específicamente hoy invitada? Wow. Bueno, ya estamos un poco más de 8 meses trabajando. Iniciamos el año pasado en mayo. Somos el primero, yo entré el primer grupo y bueno, hasta no nos dimos cuenta cómo pasó el año volando y vamos a cumplir ahora en mayo 1 año y hemos hecho de todo un poco. Inicialmente, cuando nosotros entramos como Proempleo a Cultura y pensamos qué hacer y ahí surgieron varias ideas, qué hacer y empezamos haciendo algunas cosas como artesanía tradicional. Los que estamos hoy en día lo tenemos ahí en Corporación Cultural, guardados por allí en un baúl, esperando a nuestra exposición, que ya un poco más vamos a hablar de eso. Claro. Tía, cuéntanos cuántas personas trabajan en este grupo de Partimos con 10 personas, algunas muy adultas, hemos aprendido
desde antes que nos juntáramos esta vez. Y nos ha servido solamente, no solamente como para trabajar, sino intercambiar experiencia con las personas más adultas que uno, y uno entregar más a los más jóvenes y aprender también de cada uno, porque eso hemos aprovechado durante estos 8 meses, aprender del uno y del otro. Tía, qué bonito. Tía, cuéntenos ahora, vimos que van a hacer una exposición. Sí, hace una exposición que veníamos soñando desde el inicio de estos trabajos, era llevar en algún momento a exponer en un espacio los primeros trabajos, porque esos fueron los primeros, nuestro inicio como grupo del comienzo de artesanos, donde cada uno se hizo un arte hecho por sus manos y que se identificara con los productos locales. Más o menos nos tardamos como 2 meses en hacer esos productos y los guardamos para llegar a una instancia a exponer. Después nos dedicamos a muchas otras cosas más. Después acercando ya el mes de noviembre, nos da la idea, Tucurata presente, cómo podríamos mejorar esos galardones en vez de traer medallas de metales desde afuera, y ver cómo galardonar a nuestros competidores para la Tapatía Rapa Nui con algo que tiene pertinencia cultural, y cómo realzar un poco más lo nuestro, lo local. Y se nos ocurrió no hacer ni inventar cosas, sino hacer algo tradicional, pero que tiene un significado importante cultural, y que realzar más ese detalle, qué significa para nosotros, y productos algunos que son endémicos de nuestra isla. Tía, cuéntanos, ¿cuánto se demoraron en crear todo? ¿Cuántas cantidades hicieron? Muy poca. Para mi percepción y desde un inicio, pensé ya que era muy poca, que eran 210 artículos, productos. 210. 210 porque habían otras galardones que también venían de otras áreas. Entonces por eso era solamente 210. No, pero como comenzábamos en el principio de la entrevista, tía, como decía Tucura, los participantes pero quedaron felices con esta nueva idea que se les ocurrió a ustedes en conjunto. Así es, tía, sí. Se peleaban los collares, veíamos. Igual nosotros veíamos los collares y hacer un medallón no es fácil, no tiene que tener técnica. Sí, tiene su técnica, y nosotros lo pensamos primero cómo colocar más o menos un primero, un segundo, un tercer lugar. Entonces también pensamos, todo era un valor, es valor, se podía valorar como nuestro recurso natural, pero lo único que diferenciamos para primero y segundo y tercero tenía que ver con el tamaño y la cantidad de los pipis y los pures, eso nomás. Pero tía, como Tucura decía, ustedes van a hacer una exposición. Queremos pedirte, por favor, que dejes invitado al público para que se acerque a esta exposición que van a hacer con todos los productos creados durante el año pasado y algo de y que cuentes el lugar, la hora y todo bien detallado, por favor, a la cámara central. Ok, entonces queremos invitar a la comunidad en general que algunos de los artículos, no es todo, porque el espacio no es muy grande, están algunos de nuestros productos hechos por estas mujeres artesanas del Proempleo, que estamos en Corporación Cultural. Está exponiendo dentro de un espacio que está en Corporación, que se llama Jares Acamana. Jares Acamana antiguamente era más conocido por Centro Cultural como oficina. Hoy es un espacio muy importante para la comunidad, que no existía ese espacio, y que están dentro de ese lugar está nuestro producto, para que están todos invitados, para que pasen a conocer. Y los horarios abren a las 8 de la mañana hasta las 20:30 horas, es horario corrido. Así que están todos invitados, así que es solo acercarse a visitar y a ver cómo están hechos nuestros productos. Yo pasé el otro día, estaban preciosas unas coronas, me la quedé probando y no me la quise sacar. Se la quería llevar. Mira, se nos empiezan a acabar los minutos. Antes de despedirte, te agradecemos porque tu segunda vez acá ya en el programa. Sí, mi segunda. Y te vamos a dar un regalo de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui para que vaya a endulzar la tarde. ¡Wow! Maururu, cote nene. Maururu, muchas gracias por esta oportunidad.
de brindarnos, de representar a nuestro grupo pro empleo de estas mujeres artesanas hoy en día. Y bueno, y que Maururu a Corporación Arte y Cultura, muchas gracias. Muchas gracias y de corazón porque voy a cumplir un año y por todo el apoyo que ha sido para nosotros desde el comienzo. Así hemos hecho una familia, más que una familia, compañeros de trabajo, y estamos aquí para ayudar en lo que sea. La agrupación de artesanos Manu Heiki. Manu Heiki, le colocamos un nombre de comienzo para no decir solamente artesano. Y así hemos finalizado nuestra entrevista con tía Uri Eriza. Ahora nos vamos a ir a la nota musical de Hitimau con Coro Felipe Nahoe. Yolan tomamos imagino Takainga, Imau con Coro Felipe, Jiménez tu que acoro hasta toa, ya te ingoa te Jiménez, he hoa hakananaya. Kakao
linda la canción Tucura con la que nos deleitó la Hiti y el coro Felipe Joaja Cananaía. Así es, esa canción del coro Felipe es un clásico, siempre el coro donde va lo toca y la Hiti ahí bien imponente con su upa upa, con su legado del coro Tonfa. Hiti, desde aquí de Hangaro Areca te mandamos un saludo, un enorme abrazo, cariño. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños también que tuve hace poco. Oye, Tucu, estuvo demasiado entretenido hoy día el programa, según yo lo encuentro. Muy interesante las entrevistas también. Cualquier gente. El Pisi vino, pero imponente, con mucha energía, a invitar a toda la comunidad a la gala que se viene el 5 de marzo en el Hotel Hangaroa. Y también harta gente estuvo en el relleno. Oh, increíble. Sí. Como que la gente de los años, bueno, yo no nací en el año 83, pero como que querían recobrar esa época y hubo harta gente, público adulto sobre todo, que fue a visitar el documental y como que volvió al pasado. Oye, Tucura, y algunos que no alcanzaron, como tú y yo, y otras personas más, se acercaron a la corporación y solicitaron por favor la repetición de este documental, así que se va a estar repitiendo el día domingo después del noticiero, para que estén ahí pendientes. Y así es, y la tía Uri ahí con sus trabajos preciosos, y que está invitando también a la comunidad para que vaya a ver la exposición que está en Jaregacamana, que tienen unos collares preciosos, unas coronas preciosas, unos trajes increíbles y unos collares de pure, pero casi como colosal. Oye, Tucu, así que recordar la exposición de las chicas de Proempleo de Artesanía de las 8:30, dijo la tía Uri, hasta las 8 de la noche. O sea, horario continuo. Así es. No tienen excusa para no ir. Así que si quiere hacer promoción de su emprendimiento o de algún producto, puede acercarse a la oficina de la Corporación Municipal. O también nos puede escribir a agenda@rapanui.net o cultura@rapanui.net. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @cultura_rapanui, y también en nuestro Facebook, Corporación Municipal de Arte y Cultura. Bueno, Tucura, nos empezamos a despedir. Esperamos que les haya gustado este programa el día de hoy, que estuvo demasiado entretenido. Nos vemos el próximo viernes con una nueva agenda y un nuevo capítulo de nuestro programa Hangaro Areca. Queremos recordar que Hangaro Areca se repite todos los domingos aproximadamente después del almuerzo, 12, 1 más o menos. Siempre es relativo, pero no importa. No vamos a dar horario. Nos vemos el próximo viernes aquí en el canal Mata Otera Panui. Arojanui Maururu. Y Orana. Hangaro Areca es auspiciado por Maea Piru. Taylor Apanui. Tau Smoothie. Hangaro Areca.